Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los suscriptores del canal YouTube de Medinet. Tenemos un invitado especialísimo, el doctor Gustavo Urrego, quien nos trae hoy día una ponencia interesantísima alrededor de una conducta que a veces la tomamos, una conducta humana, a veces lo tomamos peyorativamente, pero es más común de lo que imaginamos. Sin más preámbulos, doctor Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, doctor León. Buenos días para todos los colegas y los oyentes del canal. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la estupidez humana. Y comenzamos con una pregunta porque vamos a terminar al final de la ponencia con varias preguntas. Y en primer lugar, pues este tema no es una cosa ahí sucedánea que se me ocurrió anteayer, sino que es un asunto que he venido, como decimos aquí, maciando, trabajando de a poquitos, sin mucha intensidad, pero con algún interés desde hace mucho tiempo, unos 10 años, cuando leí la historia de la estupidez humana. Y en segundo lugar, también corresponde a un planteamiento que hice hace unos 15 días en una reunión que tuvimos aquí en este mismo canal acerca del experimento Milgram y de sus efectos sobre eh, la manipulación y la gobernabilidad de las personas, el control que se puede ejercer sobre las personas y las razones por las cuales eso es factible. De modo que es un tema que engancha mucho porque en ese momento pregunté, planteé en ese momento si la temática del experimento Milgram se veía solamente desde el punto de vista del manipulador y de los efectos de la manipulación, pero no desde el punto de vista del sujeto de la manipulación. Planteaba que efectivamente hay factores individuales que hacen que las personas sean más o seamos más o menos susceptibles a fenómenos como este del experimento Milgram. Esa es la razón por la cual decidí reunir algunos apuntes que tenía al respecto y plantear el tema. De verdad que este es un tema tan antiguo como la misma humanidad. Luego la pregunta fundamental, ¿por qué? ¿Por qué actuamos? Y me incluyo, por supuesto. Y luego otra pregunta que se relaciona con los efectos, no con las causas. ¿Qué consecuencias trae el comportamiento estúpido? Y finalmente algunos ejemplos, ¿no? Donde se puede ver como más evidenciado un par de fenómenos, ¿no? El comportamiento estúpido y por otra parte el de ciertas condiciones culturales, sociales, políticas, etcétera, que hacen que tengamos la sensación de que de pronto eh, hay elementos en la tecnología, y en las costumbres y en la vida cotidiana que aunados hacen que las personas se vuelvan más o menos susceptibles a no solo la manipulación, sino a comportamientos estúpidos. El término estúpido no es, o yo no lo voy a plantear como un insulto, como una grosería,
adjetivo peyorativo. No se trata de eso. Para mí simplemente es un adjetivo que describe algunos comportamientos que suelen tener algunos elementos en común. Esos elementos en común que tienen esos comportamientos, pues los diferencian de otros, especialmente por lo que podríamos llamar los efectos y las consecuencias negativas y a veces destructivas, que, porque no solamente hay comportamientos que son francamente risibles o torpes, sino que hay comportamientos destructivos que perjudican pues al que los ejecuta, así como cualquiera que esté presente o a su alcance. Esto hace una diferencia, ¿no? Por lo general, este tipo de comportamientos tienen su origen o que se anidan en una serie de creencias, en una serie de distorsiones, llamémoslo así, se refuerzan constantemente a través de distorsiones colectivas que hacen que cometamos errores o hagamos cosas que nos perjudican y perjudican. De hecho, esto es lo que diferencia, por ejemplo, el perjuicio que causa un acto de maldad o un acto inteligente, un acto ingenuo, llamémoslo así, en términos de la pregunta de a quién beneficia y a quién perjudica. Pero es difícil hablar de estas cosas en términos científicos, objetivos y muy estrictos. Esto es como cuando a uno le preguntan, ¿y usted sabe qué es el tiempo? Sí, sí, claro. Bueno, deme una definición científica del tiempo. Ah, pues veo, le empieza la cosa a ponerse complicadísima. Hay fenómenos que no son tan naturales, que nos parecen tan evidentes, tan obvios, pero que cuando nos ponemos a pensar en ellos, nos damos cuenta que son más complejos de lo que parece. Y así pasa con este fenómeno también. No hay duda de que la racionalidad, la lógica, el pensamiento basado en los hechos, en un análisis juicioso y profundo, debe conducir a buenos resultados. Y lo contrario, pues también es evidente. Actuar torpemente, impulsivamente, en forma irracional, sin criterios, sin aplicar una lógica al propio comportamiento o sin poder refrenar los impulsos, obviamente tiene que conducir a comportamientos, llamemos así, erráticos, por lo menos. Y en términos de lo que estamos hablando, a comportamientos estúpidos. Pero veamos un poquito de historia, porque pues hay gente que ha hablado sobre el asunto y lo hace con mucha más autoridad de lo que yo podría decir. Pues ahí está. Siguiente. Voy a empezar ayer, por allá, 2000 y pico de años atrás, con un señor muy famoso que se llamaba Diógenes, de Sinope se llamaba. Era más o menos turco, ¿no? O sea, más o menos ese Sinope que en ese tiempo para lo que hoy en día es, creo que, cercanías entre Grecia y Turquía. Era un tipo muy famoso porque después de haber vivido una serie de experiencias en su familia y haber caído en la desgracia, oh,
había decidido voluntaria y consciente y premeditadamente vivir como un perro. Entonces, pues, tal cual, podía salir desnudo, dormía entre un barril, algo así como el Chavo del Ocho, pero sin ropa muchas veces. Y se burlaba de todo el mundo, hasta se burló de Alejandro Magno, ¿no? Acuérdense la famosa anécdota que se le paró al frente a Alejandro Magno y pídeme lo que quieras y te lo concederé. Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, más o menos como el gran emperador frente a un pordiosero. Y Dios es lo único que le dijo, lo único que le pido es que se quite porque me está tapando el sol, man. Lo cual demostraba su absoluto irrespeto y desprecio por todo lo que consideraba él que era importante para los demás. El dinero, la fama, el poder, el prestigio, el logro, el trabajo, el reconocimiento, nada, nada de eso le importaba. Porque para él lo único que era valioso mm, era ser absolutamente libre y autónomo y como pues era una persona, pues, un habitante de la calle, por decirlo hoy en día, pero muy inteligente, la gente le tenía temor y desprecio también, pero por otra parte, pues era una persona que despertaba la curiosidad y a veces el asombro entre los demás, dado que no se dejaba manejar, no se incluía, no era parte de nada ni nadie y prefería vivir, como él bien lo dice, como un perro. Y lo que él decía es que la gente que no cuestiona las leyes que cumple no es tan libre y sabia. Y en medio de ese fenómeno político de la Grecia de entonces, él se mostraba absolutamente enemigo y contrario a afiliarse, ¿no? Al seguidismo, a participar, así de alguna manera, porque no consideraba que nada de eso era importante. Para él la felicidad era simplemente vivir libre y autónomamente. Y la riqueza la definía él como el conjunto de trastos que no necesito. Un tipo interesante, ¿no? No se dejaba llevar por ninguno de esos eh, elementos que motivan y hacen que las personas hagan toda clase de cosas para conseguir resultados. Luego está este otro personaje también muy famoso y desafiante, Sócrates, ¿no? Que decía algo así, que solo sé que nada sé. Y esto es importante porque una característica del comportamiento estúpido es que se respalda en la certeza del saber. Es decir, personas que se comportan de esa manera presumen de saber. Y cuando una persona presume de saber, pues ya no tiene curiosidad, no hay duda, no investiga, no analiza, no cuestiona, que ya sé, y eso es suficiente. Sócrates murió defendiendo sus principios y sus ideas, y entre ellas la necesidad de cuestionarse y de no creer que uno sabe cosa alguna. Luego podemos encontrar a Platón, ¿se acuerdan? El mito de la caverna.
Y Platón vuelve y retoma este tema y lo plantea de otra manera. En una caverna que hay una hoguera y alrededor de la hoguera hay unas personas y las sombras de esas personas se proyectan sobre las paredes de la caverna y las personas miran las sombras y las confunden con la realidad. Es decir, que estamos en un cine, un teatro, rodeados de otras personas reales, pero inmersos en una realidad falsa que se proyecta simplemente es una serie de fotogramas en movimiento que nos hacen tener la sensación o la creencia de que algo está pasando en la realidad y reaccionamos, ¿no? Emocional, física y mentalmente a lo que se representa en la pantalla a través de esos fotogramas como si estuviera ocurriendo en la realidad. Y este es el mito, ¿no? Es más o menos el planteamiento. Y lo que está diciendo Platón ahí es que estas personas que están ahí sentadas mirando las paredes, confundiendo las paredes con la realidad, pues lo que hacen es caer, digámoslo así, en un estado mental de total confusión, donde lo que es aparente, lo que surge, se confunde con lo que es real. Luego encontramos, por ejemplo, Aristóteles, que lo plantea de otra manera, ¿no? Simplemente dándole el énfasis y la grandísima importancia al poder del razonamiento, ¿no? De la lógica, de utilizar, ¿no? Corteza cerebral, llamémoslo así, más que el sistema límbico, de dejar de ser tan emocionales y utilizar mecanismos en ese tiempo, los silogismos y cosas por el estilo, para llegar a conclusiones verdaderamente apoyadas en la observación, el análisis y un juicio basado en la lógica. El poder de la lógica que pues estructuró el pensamiento occidental y creó una serie de estructuras y elementos culturales sobre los cuales todavía estamos viviendo, ¿no? Por lo menos en Occidente. Luego encontramos, por ejemplo, a los estoicos, ¿no? Marco Aurelio, Séneca, bueno, en fin, hay una cantidad. Un movimiento que se creó en ese tiempo donde este emperador, sin dejar de ser emperador, se dedicó a escribir y a enseñar el estoicismo, ¿no? Y a vivir de acuerdo pues con esos planteamientos, que en realidad son planteamientos que hoy en día podríamos encontrar en las recomendaciones de cualquier persona que quiera, digámoslo así, orientar el comportamiento de otras personas cuando están en situaciones de dificultad. Enseñarle, pues, a mantener la calma, a aclarar sus ideas, a no ceder a sus distorsiones, a equilibrar sus sentimientos, sus emociones, a controlarse, etcétera. Todo un movimiento que fue muy importante en esa época y que luego pues ha alimentado a cantidad de filósofos y después a las mismas terapias de tipo cognitivo. Por otra parte, y más adelante está Schopenhauer. Schopenhauer decía que la ignorancia no se reconoce a sí mismo, por eso habla con la seguridad que la inteligencia no se permitiría a sí misma. Esta es una característica del comportamiento estúpido, ¿no? Es muy importante. Las personas que comúnmente utilizan este tipo de comportamientos no, digamos, no se dan cuenta de que no saben. Aquí hay
un paréntesis que voy a hacer para explicar este asunto que me parece de la mayor importancia. En el proceso de aprendizaje encontramos cuatro momentos. El momento cero, donde todavía nada ha comenzado, es el momento en que somos incompetentes sobre algún asunto que no sabemos, desconocemos, alguna habilidad que no tenemos, alguna destreza que no hemos desarrollado, etcétera, pero no sabemos al respecto. Ni siquiera sabemos que no sabemos. Hay montones de temas ah, en la ciencia y en general en la mente de las personas hay montones, millones de temas sobre los cuales no sabemos. Pero no solo no sabemos sobre esos temas, sino que tampoco sabemos que no sabemos, porque no existen en nuestro espectro, no existen en nuestra mente, por decirlo así. Entonces, pues, si alguien nos preguntara al respecto, diríamos, ¿y eso con qué se come? O sea, ni siquiera sabía que existía algo como tal cosa. Cuando uno por primera vez oye la palabra, por ejemplo, epigenética, miércoles, nunca más había oído esa vaina. ¿Qué era? En ese momento uno se da cuenta que no sabe al respecto, pero antes ni siquiera sabía que no sabía. Este es un punto cero, es el punto de la total inocencia, la total ingenuidad, en donde somos extremadamente manipulables. Pero sin más encima que no sabemos que sabemos, que no sabemos al respecto de algo, no hay condiciones o fenómenos que nos hagan que nos pellizquemos y nos preguntemos si sabemos o no sabemos. Entonces nos vamos a quedar absolutamente ignorantes. La ignorancia total es ni siquiera saber que no sabe. Es decir, una incompetencia inconsciente. No me doy cuenta de que no sé, porque nunca me he topado con el asunto. Pero pueden suceder cosas y de hecho suceden. Imagínense un grupo de niños a cierta edad, no sé, 5, 6 años, 4, 5, 6, 7 años en fiesta infantil y se vuelan un grupito y se meten al garaje y de papi y mami y allá encuentran el carro de papi y mami y se suben al carro de papi y mami y uno de ellos, probablemente el anfitrión de la fiesta infantil, el niño consentido, se toma el volante y mueve las palancas y hace y simula que el carro arrancó y mueve el timón para un lado y otro y frena y arranca y no arranca y todo el carro está apagado y todos los demás, ahora yo manejo, ahora es un bus. Estos niños no saben que ellos no saben manejar. Les basta con imaginarse que están manejando y todos lo celebran y se comportan como si efectivamente estuvieran manejando. Pero obviamente el carro no se mueve, ni siquiera está prendido. No les importa. Y si alguien viniera y les dijera, ustedes no saben manejar, dirían que no. Venga y verá, y moverán el timón y moverán cosas. Dirán, ve que yo sí puedo. Porque no saben que no saben. Son ingenuos. Como el marido, que siempre es el último en engañarse, dicen por ahí las malas lenguas. Pero esos niños, al cabo del tiempo, crecen. Y de pronto por allá, no sé, 6, 7 años después, depende de cada uno, se dan cuenta de tanto andar en el carro de papi y mami que ya me dejan ir adelante. Se dan cuenta que ellos no saben manejar. O en el colegio otro compañerito chicanero les dice,
ay, mi papá me está enseñando a manejar y usted qué, o el otro que dice, ay, yo ya sé manejar porque a mí me dejan prender el carro y sacarlo del garabato. Y le empieza la culequera al chino porque ahora es consciente de que es incompetente para manejar. Ahora se dio cuenta de que él no sabe. Antes podía imaginarse que manejaba, pero ahora cayó en la cuenta de que no sabe. Entonces pasó al segundo nivel, ahora está motivado, ahora quiere aprender y empieza a sobar. Que me enseñes, papá, que me dejes prender el carro, que yo lo saco, que yo lo pongo, que yo aprieto la palanca, que yo le cojo el timón. Siéntate conmigo adelante y tú manejas y yo pito, etcétera. Quiere aprender y quiere hacer, pero todavía es incompetente, por supuesto. Nadie le va a soltar el carro a un chino de 11 años o 12 años que todavía no sabe. Bueno, ya si es grande le alcanzarán las piernas para los pedales y si no, paila. Y pasamos a la tercera etapa. En la tercera etapa, pues el chino aprende. Es decir, el papá, el tío, un hermano, un amigo, la academia, lo que sea, el chino aprende a manejar. Llamamos a eso una etapa de competencia, porque ya no es incompetente, ya tomó las clases, ya no es incompetente al 100%, ya es más o menos competente, más menos que más, pero no importa. Y sabe lo que tiene que hacer, pero le toca pensar para actuar. Y como el carro se mueve mientras él piensa, le pasan cosas. No es automáticos los movimientos que él hace para manejar, le toca pensar. ¿Y ahora qué hago? Póngalo en segunda. Ay, no, no, mire la palanca, mire para el frente, frene, etcétera. Y este, esa etapa es una etapa complicada porque le toca andar muy despacio porque como le toca pensar cada cosa que va a hacer. Y ahora voy a girar a la derecha. Sí, muy bien, ponga las luces. ¿Cuál? ¿Cómo? Todo le toca preguntarle a alguien que le va enseñando y después le toca estar pensando y preguntando, ¿ahora qué? Primero, ¿qué hay que hacer? Es pichar el embrague y luego simó la palanca y luego lo suelto. Pero no, así no, pa, se apagó. Ensayo y error. Y eso duró un tiempo. Hasta que finalmente la persona sale a manejar y no piensa en manejar. Está pensando en lo que oye en la radio, en la conversación, en para dónde va, en si tiene afán, en el que se le atravesó, en la hora, en el tráfico, en el gobierno, en lo que sea. Ahora es competente, pero ya no tiene que pensar, ya no tiene que estar consciente. Ahora es un competente inconsciente. Quiere decir que puede hacer las cosas sin pensar necesariamente en eso. Ya su cuerpo está entrenado y tiene la práctica suficiente. ¿Y dónde está el estupeo? Seguramente es un incompetente inconsciente, está en la fase cero, pero como es curioso y está aburrido y se mete constantemente a las redes, y por ahí se encontró en TikTok una- un resumencito de 3 o 5 minutos sobre un tema y ahora él cree que sabe del tema, pero en realidad no sabe. Como los niños que juegan a manejar y no se cuestionan si saben manejar o no. Por eso Schopenhauer decía que la ignorancia, en este caso la ignorancia estúpida, no se reconoce a sí misma. Es decir, es inconsciente de su incompetencia. Por eso habla con seguridad, con tanta seguridad, como una inteligencia que no se permitiría hablar con esa seguridad, porque las personas inteligentes no afirman, dudan, no establecen categóricamente, no, preguntan, mantienen con humildad la posibilidad del error.
para explorar y seguir profundizando. No se quedan en la superficie. Nada. Muchas veces hay personas que miran la realidad como el que está parado encima de un iceberg y solo ve la superficie del iceberg. No tiene ni idea lo que hay debajo. Solo ve hielo. Por eso, decía también Nietzsche, la masa superficial, la masa de personas que no utilizan un pensamiento crítico, que no cuestionan ni lo que oyen, ni lo que dicen, ni lo que leen, ni lo que piensan, ni lo que creen, se vuelven manipulables. El experimento Milgram funciona perfecto con un estúpido. Podría llegar a cosas muy locas. Y lo vemos todos los días, ¿no? En un estadio donde hay de barras de equipos que siempre se han enfrentado, al final del partido, durante el partido, se agarran a cuchillo o a bala, a garrotazos, por, no sé, por una jugada, por un partido, por un gol, por un punto, por una camiseta. Besan la camiseta y luego sacan un machete y se agarran con el que tiene la camiseta del otro color y se pueden hacer matar o terminar presos o terminar heridos o escalabrados por algo que, viéndolo bien, podría considerarse ridículo. Pero como están en grupo y tienen un pensamiento de grupo y un pensamiento de masa, muchas veces cuando son suficientes, entonces crean toda clase de conductas muy, muy, muy locas de manada, guiados por alguna persona que aprovecha para exacerbar los ánimos, con arengas o con gritos o con acciones. Este es un punto muy importante sobre el concepto de la manipulación. Entre más personas entran en ese sistema de creencias cerradas, de trincheras ideológicas, pues con mayor posibilidad hay de que se dejen manipular. Teodoro Adorno hablaba de la música, ¿no? Que en el caso de la música que voy a tratar más adelante, de la música pop sobre todo, hay signos evidentes de un fenómeno que está ocurriendo actualmente, ah, sobre el cual tenemos que poner cuidado porque es un factor muy, muy, muy fuerte para la estupidez. La música, decía Teodoro Adorno, y tengámoslo presente, es un cemento social, será en ese tiempo, decía él, para mantener a cada uno en su lugar. Y adelantando un poquito, si ustedes se ponen a ver en qué se ha convertido la música pop hoy en día, se darán cuenta que no solo es cemento social, sino que es cemento y pintura para uniformar a masas de compradores de música creada por algoritmos y creada con base en concepciones de marketing que luego podemos entrar a analizar en mayor detalle. Ténganlo presente. Luego aparece Carlo María Cipolla, que escribe sobre la estupidez, un tratado enorme en el cual destaca las 5 leyes de la estupidez humana. Más adelante se las voy a presentar. Cipolla también da una serie de consideraciones de tipo cultural y de tipo individual que influyen uh,
en el hecho de que las personas terminemos comportándonos de esa manera. Poquito más adelante y casi contemporáneo está Pablo Tavori, que es el que escribe la historia de la estupidez humana. Luego les mostraré los temas sobre los cuales trata, pero es fantástico. También uno de mis autores uh, nos dice una cantidad de cosas importantísimas, entre ellas, en una sociedad donde la estupidez es aceptable, es una sociedad que tarde o temprano termina destruyéndose. También decía él que las redes sociales le dan el derecho a los estúpidos de hablar con premios Nobel. Y de ahí deriva él un planteamiento supremamente interesante. La democracia de opiniones, llama Eco, este derecho de todos a decir cualquier cosa, la llama él democracia de opiniones. Él la considera muy diferente de la democracia del conocimiento. Cualquiera tiene derecho a decir lo que quiera, pero deberíamos poner las cosas en sedazo, como dicen, ¿no? Deberíamos analizar de dónde vienen las opiniones de las personas, qué tanto valen las opiniones de las personas cuando corresponden a pensamientos de tipo estúpido en los que las personas creen que saben y hablan como si supieran de un tema, simplemente porque se informaron de que existía el tema y más o menos en líneas generales de qué se trata. A eso lo llama el democracia de opiniones. Muy diferente de la democracia del conocimiento que se adquiere a través de la educación y la experiencia y la aplicación de los conocimientos. También habla él de la diferencia entre la democracia política y la democracia epistemológica. Mire qué interesante. La democracia política sabemos cómo funciona. Cada persona tiene derecho a un voto y todos los votos son iguales, se suman de a uno. O sea que cada voto individual es igual al voto individual de cualquier otro. En el espectro de la democracia epistemológica, las opiniones de las personas no valen lo mismo. Depende. No es lo mismo la opinión política de un estúpido que pertenece a una manada que a la de una persona que ha estudiado ciencias políticas o que es politólogo o que tiene una experiencia amplia o que ha escrito, leído y escribido, como dicen, acerca del tema. Ahí no podemos aplicar ese tipo de democracia como la de la política en el campo del conocimiento, en el campo epistemológico. Finalmente, para no seguir, porque pues podría rellenar de páginas de nombres y fechas de gente que habla sobre esto, pero bueno, no sigamos con tanta cosa. Daniel Kahneman, ¿se acuerdan ustedes? Fue premio Nobel hace como unos 15 años, 11 o 12 años. Premio Nobel de Economía, siendo psicólogo. Él escribió un libro que fue también bestseller que se llamaba Pensamiento Rápido, Pensamiento Lento, o al revés, bueno, todo depende. Ah, en donde mostraba que los seres humanos tendemos a resolver las cosas y a pensar en general en dos formas. Una que es rápida, de supervivencia,
resultado de la acción del sistema límbico fundamentalmente, que nos conduce a acciones y decisiones rápidas y basadas en poca información porque hay una emergencia. Y se trata de salvar la cosa y salir corriendo como que se empieza. Ah, por otro lado, existe otro tipo de pensamiento que involucra más la corteza prefrontal, eh, en donde hay un procesamiento de la información mucho más lento, más profundo. Hay un análisis de esa información, hay una valoración de esa información, se la evalúa, se la contrasta, etcétera, etcétera. Y de ahí salen otra serie de ideas. Lo llaman pensamiento lento. Y esto es importante porque en el caso de la estupidez, eh, las personas acuden normalmente al pensamiento rápido, las cosas rápidas, las soluciones fáciles, cómodas, sencillas y sobre todo la rapidez, lo cual tiene mucho que ver con este tema de la superficialidad. Es decir, el pensamiento rápido es un pensamiento superficial. Se toman los datos del instante y se toman las decisiones más rápidas simplemente porque hay una situación de emergencia. Pero cuando la gente se acostumbra a ese sistema, entonces las cosas se complican. Ahí tenemos el fenómeno de los 15 segundos y los 6 segundos, sobre el cual volveré más adelante cuando hablemos de la música, que son las fronteras que se han establecido desde 2012 hasta la fecha, más o menos a las cuales se ha llegado, en donde la atención cambia. Si no logras captar la atención en los primeros 6 segundos, por ejemplo, en un tema musical, ese tema ya no pega. Pero si en 6 segundos lo logras insertar en la parte emocional de la persona reacciona y en 15 segundos quedó enganchada. Y ya de ahí en adelante, como veremos, pues no hay desarrollo, ni riqueza, ni variedad, ni melodía, no, nada de eso. Repetición de estribillos para mantener el pensamiento rápido. Cambio, cambio. 3 minutos que dure una canción. Cambio, cambio, cambio. Sinfonías. Uy, ¿qué es eso? Música clásica. Uy, cuartetos. Uy, sonatas. Uy, reggaetón. Sigamos. En esta aclaración de la definición de la estupidez, el mismo Chipoya establecía esta diferenciación. Entonces, si comparamos en términos de, llamemos así, a quienes perjudica y beneficia la conducta de una persona, entonces encontramos 4 tipos de personas. Los ingenuos, pues son personas que no se benefician y salen perjudicados por su propio comportamiento. Muchas personas somos también torpes, por ejemplo, yo creo que desde que nací tengo unas dificultades de coordinación visomotriz y ¿cómo se llama eso? De movimientos laterales y lateralidad, movimientos finos, etcétera. Bueno, desde chiquito. Sí, bueno, lo hace a uno un poco torpe. Y tenemos el caso, pues, de las personas que no saben que no saben. Un niño de 5 años, pues, ¿no? Que va a saber de conducción y de vías y de reglamentos y de motores o inclusive del funcionamiento de un vehículo. Es totalmente ingenuo, está bien. No es estúpido porque no presume de su ignorancia ni trata de dominar a otros con sus falsas verdades o sus creencias erradas. Es simplemente ingenuo, inocente.
pero son víctimas de los malvados que están en el otro extremo. Los malvados son personas que no son estúpidas, son muy inteligentes, pero no son ignorantes tampoco, ¿no? Faltaba más. Saben lo que saben, saben a ciencia cierta lo que saben, reconocen sus propias deficiencias y por eso tratan de mejorar cada vez más en su desempeño, sean o no psicópatas, no importa. Sí, hay gente que roba, hay gente que engaña, hay gente falsa, hay gente que crea cizaña en los demás, etcétera. Hay gente que tiene su maldad, tiene su deseo de causarle dificultades o daños a otras personas. No son estúpidos, se dan cuenta de lo que es, lo que están haciendo y más bien tienden a ser bastante inteligentes. Tenemos las personas inteligentes cuya conducta beneficia a ellos mismos, es decir, les da buenos resultados y además beneficia a otros. Digamos, una persona tiene unos ahorros, un dinero y unas buenas ideas y dice, "Bueno, vamos a montar una empresa tal y le mete la ficha y se concentra en la vaina y la empresita va creciendo y va ofreciendo empleo a otras personas y produce, saca al mercado unos productos que generan movimiento económico, eso genera riqueza por aquí, por allá, etcétera. Vale, listo. Ese se beneficia él mismo porque crece y gana más dinero, pero también beneficia a otras personas. Es más o menos de ese tipo. Es un pensamiento inteligente. Gana, gana. Siempre juega a ganar y ganar. Ese tipo de personas que resuelven los conflictos sin necesidad de llegar al enfrentamiento, ¿no? A través de diferentes medios, medios inteligentes. Son personas que resuelven sus propios problemas y ayudan a otros a resolver sus problemas utilizando medios inteligentes. Estupideces, no supersticiones ni creencias ideológicas, religiosas o políticas. No, no, no. Basados en cosas que son comprobadas, son científicas, han demostrado que funcionan, etcétera, etcétera. Y finalmente están los estúpidos, ¿no? Que son como unos ingenuos, pero que no son tan ingenuos, pero que por otra parte hacen cosas que perjudican a los demás, igual que los malvados, pero también los perjudican a ellos. En ese momento, esas conductas que perjudican a ambas partes, esas son las conductas que llamamos estúpidas. Cuando mi interés y mi acción busca fundamentalmente perjudicar a otras personas y lo logra sin que yo salga perjudicado, esa es una acción criminal, una acción delictiva, normalmente es una acción malvada, éticamente es tachable. El estúpido ni siquiera se da cuenta de eso, es tan ingenuo y tan ignorante, pero a diferencia del ingenuo que cuando se da cuenta de que no sabe, trata de averiguar, el estúpido más bien, cuando se da cuenta o por lo menos sospecha que no sabe, tapa todo. Y habla con eslogans, y habla con frases hechas, y tiene discursos preparados, y tiene los argumentos para rebatir todo lo que sea en contra de su creencia. Imagínense, por ejemplo, un terraplanista que sigue insistiendo en que la Tierra es plana y gasta dinero en el asunto y llama a otros y crea grupos de investigación para demostrar que la Tierra es plana. Él no es como Da Vinci que ante la incertidumbre aplicaba el principio del esfumato y apreciaba la incertidumbre porque la incertidumbre es parte del desarrollo científico. Y Da Vinci era científico en cierta manera, ¿no? En gran manera. No, el estúpido lo que hace es tapar esa parte, es decir, rompe el dilema y se queda solo con su versión. Y su versión probablemente no sea de él,
Normalmente el estúpido recoge opiniones de otros y las toma como si fueran resultado de sus grandes elucubraciones filosóficas o científicas, cuando eventualmente se ha limitado a ver un video o haber leído un resumen por ahí de un artículo o haber escuchado a alguien hablar sobre el tema. Eso pasa en todos los campos, ¿no? Hay gente que de un día para otro se vuelve experta en ecología, se vuelve experta en medio ambiente, se vuelve experta en todo lo que tiene que ver con el color verde, etcétera, etcétera. Pero su conocimiento es totalmente superficial. Siguiente. Carlos Chipola nos plantea también las famosas 5 leyes de la estupidez humana. Voy a ir cerrando este punto. Dice la primera ley, siempre e inevitablemente subestimamos el número de individuos estúpidos en circulación. Somos optimistas, generosos, en el sentido bondadosos en nuestra consideración de que la especie humana, como dice, es sapiens, es sabia. Estamos confundiendo el apellido con la realidad. Sapiens se le dice a este homo, pero igual podría llamarse homo estúpidos, porque lo uno es lo contrario de lo otro. Y cuando uno mira el balance, lamentablemente había una preponderancia de gente que por lo menos sopesaba porque tenía el tiempo, la disposición y la tranquilidad, o por lo menos el espacio para la reflexión. Pero hoy en día, con el ritmo de vida y la velocidad y el famoso límite de los 15 segundos y los 6 segundos y los tiempos de concentración que se han reducido hasta en un 60% en las personas normales, desde el 2012 hasta la fecha, o sea, en los últimos 13 años, de manera dramática, pues hacen que indudablemente el número de personas que nos involucramos en comportamientos estúpidos, pues aumente de una manera exponencial, ya no aritmética. Ley 2. La probabilidad de que una persona es estúpida es independiente de cualquier otra característica de dicha persona. Es interesante. Bueno, Chipola vivió creo que nació en el 20 y algo, ¿no? Vivió en este siglo. Alcanzó a escribir varias cosas al respecto. Pero consideraba que, porque es evidente, es decir, es que una variable sería la inteligencia, porque se llama inteligentes de las personas que no son estúpidas, sí, pero depende de qué se defina por inteligencia o qué tipo de inteligencia se refiere. Y ahí hay varias cosas que habría que analizar y estudiar desde el punto de vista de la psicología. De hecho, debe haber algunas características individuales y ya veremos un poco de eso más adelante. 3. Una persona estúpida es una persona que causa pérdidas a otra gente, a otra gente sin obtener ninguna ganancia para sí misma e incluso incurriendo en pérdidas. Sí, eso es como el kamikaze, ¿no? Me mato, pero le destruyo el barco. Muy bien. Ley 4. Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial de daño de las personas estúpidas.
recordemos aquella frase en el sentido de que una sociedad que permite, que tolera la estupidez, está condenado a la destrucción. El mismo Nietzsche también lo planteaba en su versión del superhombre. Ha sido mal interpretado, como sucede con tanta gente, y ha sido mal utilizado después sus ideas, pero sus ideas tenían muchos elementos importantes. Y no hay duda de que siempre como que se minimiza ese fenómeno de la estupidez. Pero hoy en día, con el tema de las redes sociales y de las adicciones, ¿cómo se llama? A las pantallas y, en fin, digitales, etcétera, este fenómeno se está extendiendo y sobre todo se está extendiendo desde los niños y los jóvenes. De hecho, la famosa generación ansiosa, generación Z, que fue la primera generación de la historia que nació y vivió dentro de este cambio tecnológico, ah, los famosos smarts y demás, pues es una generación que está mostrando este tipo de potencial, de daño potencial y una especie de condicionamiento masivo, ¿no? Luego lo profundizaremos. Pero no hay que subestimar eso. No podemos acostumbrarnos y mirar el tema con superficialidad. Tampoco podemos mirarlo con arrogancia y decir, ah, no, es que los pobres estúpidos, no, yo soy uno de los pobres estúpidos. Tenemos que partir de un principio de autoevaluación, autocrítica y hacernos algunas preguntas que luego les plantearé. Por último, la ley número 5 dice, la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. Eso lo planteó Schopenhauer, famoso filósofo alemán. Schopenhauer decía básicamente eso, que no son los malvados los más peligrosos, sino realmente los estúpidos. Y también alguien, no me acuerdo, no me acuerdo en este instante, decía que el mayor peligro, por ejemplo, para una democracia, no está en la crítica o en la oposición evidente, abierta, sino, al contrario, está es en un fenómeno que no es visible, lento, paulatino, pero ineluctable en cierta manera, de banalización. La banalización es volverlo todo banal, todo superficial. La democracia de la opinión, la democracia de todo. Todos somos iguales y como somos iguales tenemos el mismo derecho a decir las mismas cosas en los mismos escenarios y simplemente que se nos escuche y se nos acate como si fuéramos expertos. Siguiente. Otras características que pueden mostrar el comportamiento estúpido, ¿no? Otros escenarios y otros actuares, otras actuaciones de las personas que podrían calificarse o podrían caer dentro de esta categoría. Hay gente que defiende lo indefendible, basados en, no sé, fe o una convicción falsa,
o simplemente por comodidad. Me leí un artículo sobre tal cosa y surgió una conversación, ¿no?, 2 o 3 días después, y alguien dijo algo opuesto a lo que yo había leído e inmediatamente armo, ¿no? Y le repito o fiel o infielmente lo que medio entendí, medio leí en ese pequeño artículo, como si yo fuera un experto en el tema. Eso pasó mucho durante, por ejemplo, la pandemia, ¿no?, al respecto de los temas de las vacunas, al respecto de del origen del virus y, bueno, ustedes se acuerdan en el 2020 lo que ocurrió con la pandemia. Evitar la lógica y el uso de la razón. ¿Y por qué? Por pereza. Es pereza. Es que pensar, razonar, analizar, cuestionar, enfrentarse al esfumato, a la incertidumbre, ah, es difícil, requiere esfuerzo, consume energía. Acuérdense que el cerebro es el mayor consumidor de energía del cuerpo. Se come como el 30% y apenas pesa un par de kilos. Perder el sentido crítico, obvio. Al evitar la lógica y el uso de la razón, pues ¿en qué queda el criterio? En eslogans, en frases hechas, en afirmaciones repetidas. Creerse más inteligente que los demás, por supuesto. Ese es un signo de estupidez, no hay duda. Creer que siempre uno tiene la razón. Para que decía ese famoso epitafio, aquí yace un hombre que tenía derecho al paso, reclamó su derecho, aquí yace. Desconocer sus propias limitaciones, ¿no? Parte de lo mismo. No autoevaluarse, sino mantenerse convencido de que uno lo sabe todo y tiene el derecho y tiene la obligación de imponer sus ideas. Tomar decisiones autodestructivas sin darse cuenta. Joderse en la vida. Exponerse inútilmente. Hacer cosas que lo destruyan física, mental o social, realmente. No cuestionar sus propias opiniones y creencias. Esto sí que es, sin, ¿cómo le llamamos? El sesgo de confirmación, ¿no? Esto es lo que yo creo, pues, y como yo lo creo, es la verdad. Lo demás es totalmente discutible, pero lo que yo afirmo no. Confundir lo viral con lo verdadero. Esto sí que es importante. Además vende, ¿no? ¿Saben cómo se posiciona hoy en día una canción? Y no solo hoy en día, más o menos desde el siglo pasado, desde que hubo discos y, bueno, CDs y cosas de esas. Cuando un tema o una canción o un tema de un artista no pega, muchas veces en tiempo antiguo, pues no se le daba la opción y se retiraba. Alguien descubrió que eso era perder dinero y tiempo. Lo que hacían era convencer o sobornar a los jockeys y a los programadores de radio en ese tiempo, y luego en la televisión también, para que repitieran esa canción y la pusieran constantemente, creando así una familiaridad en los oyentes. Cuando algo es familiar, se nos hace más tolerable. Nos acostumbramos. Un hueco en la pared, de tanto verlo y pasar el tiempo y verlo se vuelve paisaje, ¿no? Ya no, ni nos molesta. Entonces ya no nos molesta, entonces ya es más tolerable. Es más tolerable y de tanto oírlo, la gente inconsciente o conscientemente empieza a preguntarse o a creer que debe ser muy bueno porque es el que más ponen.
confundirlo viral, verdadero. Repetir errores, por supuesto. Permanecer desconcentrado, disperso, entretenido en pantallas, por ejemplo. Pero la desconcentración es uno de los factores importantes. Y como estamos trabajando con el límite de los 15 segundos y de los 6 segundos para nuestra atención, entonces cualquier cosa que pase esos límites y de los 3 minutos para los temas musicales, por ejemplo, ya empieza a volverse aburridora, porque nos están programando nuestra cabeza a través de todos estos dispositivos para que en 3 minutos deslicemos el dedo y cambiemos. Hemos cambiado el escribir por teclear, ¿no? Y desplazar el dedo por profundizar o averiguar o analizar o pensar. Basta con desplazar el dedo y cambia la realidad. Nada nos molesta porque en TikTok siempre hay algo divertido. Siguiente. Otras características adicionales. La reactividad emocional, la impulsividad. Dentro de los límites de los 6 y los 15 segundos, no ha lugar a pensamiento analítico, ni razonamiento lógico, ni evaluación, ni contrastación, ni profundización o análisis de ninguna mierda. Nada. Solo reacciones. Y para eso tenemos la oferta, ¿no?, de novedad, 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 que hace que nos mantengamos pegados y nuestros dedos moviéndose en una pantalla para tener esa diversidad que nos saque del aburrimiento y que nos impida pensar y analizar cosas que pueden ser un poco hartas, porque son la verdad. Susceptible a la manipulación, acepta la opresión ajena y la propia también. Este famoso, hoy en día, Han, decía eso en su Sociedad del Cansancio, ¿no? Hoy en día no somos esclavos de otros, en realidad. La opresión, tampoco estamos en una lucha negativa contra todas las adversidades que nos sucedieron hasta hace 100 años. Hoy en día estamos en una época entonces de positivismo y ese exceso de positivismo nos convenció de que somos capaces de hacer más, producir más, tener más, conseguir más, ser más famosos, más poderosos, más logros, más medallas, más publicaciones, más conocimiento, más notoriedad, más dinero, más. Ya nadie nos tiene que decir, ve a trabajar. Es que si yo no trabajo y me esfuerzo, no voy a conseguir todo lo que quiero. Claro, siempre todo lo que quiero será mucho más de lo que puedo conseguir o inclusive consumir, hasta el punto de llegar a la estupidez de los derrochadores. ¿Qué tan somos resistentes a la opresión ajena, pero nos imponemos a nosotros mismos jornadas de trabajo, esfuerzos, sacrificios para conseguir cosas que bien poco duran? Sacrificando también, ¿no?, salud física y mental por cosas como dinero, fama. El seguidismo y el pensamiento en grupo. Pensamiento en grupo es algo muy importante en las organizaciones. Imagínense este escenario, un grupo de directivo, está el presidente de una compañía farmacéutica, está el jefe de los laboratorios, está el jefe del departamento técnico operativo, está el jefe de finanzas y está, por supuesto, el jefe del departamento de mercadeo. En la reunión se trata del lanzamiento de un producto nuevo,
que según el gerente de mercadeo va a revolucionar el mercado y va a posicionar a la compañía en un market share pues fabuloso. Vamos a ser los número unos y vamos a barrer con este nuevo producto. Y el presidente pues lo apoya y les recuerda a todos los concurrentes que están ahí para tomar unas decisiones trascendentales que van a colocar a la compañía en el número uno. Y echa su discurso. Comenzó la manipulación. 2-0. De pronto, tímidamente, el jefe de laboratorio le recuerda a los demás, sobre todo al señor director de marketing, que aún faltan algunas pruebas, porque hay efectos secundarios que todavía preocupan a los investigadores, a los diseñadores del producto, etcétera. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Depende. Si se impone el pensamiento en grupo, entonces el gerente de marketing o el mismo presidente de la compañía le dirá al jefe de laboratorio: se supone que para estas alturas ustedes ya tendrían todos los análisis terminados y que nos iban a confirmar que nuestro producto no solo es excelente, sino que además no tiene esos efectos secundarios. Sí, doctor, lo que pasa es que no empecemos con lo que pase, lo que fue, pero doctor, es que el segundo análisis toma un periodo de tiempo que usted debió haber considerado anteriormente y no traernos a esta reunión sin venir suficientemente preparado. Surge el abogado, levanta la mano, dice, eso nos podría traer inconvenientes legales. El presidente le contesta al abogado: para eso está usted. Sigamos. ¿Qué creen que van a decir? Decidirán en grupo, ¿no? ¿Y el pensamiento en grupo cuál es? Lancemos el producto porque para análisis ahí están los laboratoristas. Para pleitos ahí están los abogados. Ese es un comportamiento de pensamiento en grupo y podríamos calificarlo para estos efectos como estupidez. En grupo, por supuesto. Esto fue lo que sucedió con Kennedy en su tiempo, en la década de los 60, cuando este, decidió apoyar la invasión a Cuba, lo cual fue un gran fiasco. Pero poquito tiempo después, cuando hubo la crisis de octubre del 62 en el Caribe, que se enfrentaron los barcos rusos que traían misiles a Cuba con los barcos americanos que decidieron no permitirles el paso, y hubo 3 días en los que los periódicos hablaban de desastre nuclear inminente, la tercera guerra va a empezar, etcétera. Y el mundo estuvo en vilo y pues los que nos acordamos de entonces, pues obviamente estábamos como metidos debajo de la cama, por decirlo de alguna manera, muertos de susto de lo que pudiera pasar. Pero entonces Kennedy, en vez de influir demasiado en las decisiones que se tomaron en esa crisis posterior del 62, no influyó. En vez de la torpeza que cometió en Bahía Cochinos, decidió dejar que toda esta gente inteligente, McNamara y otros, tomaran las decisiones del caso y se impidió pues esa guerra mundial y se impidió también la instalación de misiles en Cuba y los rusos se devolvieron. Nikita Khrushchev se quitó los zapatos en la ONU, golpeó el atril con sus zapatos, pero no pasó más nada. No hubo pensamiento.
Distorsión de principios y valores, pero por supuesto, una persona que valora la superficialidad y la pura información, los puros simples datos, más que el análisis, etcétera, pues hace que sus principios y la forma como valora la realidad y lo que sucede, pues se deteriore. Esto está sucediendo en el campo del arte, ¿no? En la música, ya lo veremos. La incoherencia, por supuesto, el pensamiento estúpido y el comportamiento estúpido es totalmente incoherente. Responde a impulsos y a situaciones y a cosas que suceden a su alrededor, pero no es lo verdaderamente importante. Y eso va en contra de incluso otros principios personales y morales que la gente empieza a descuidar. Eh, la imitación y el efecto de norma hace que nos volvamos todos masas, ¿no? Conducta de masas. Y por supuesto el experimento mío. Siguiente. A simple manera de recuento nada más y por pura información para que no tenga que ponerse a leer el libro. Es un libro bastante extenso, la historia de la estupidez humana de Pablo Tobori. ¿De qué se trata? Él primero pues hace una introducción sobre el tema y todo esto que hemos hablado. Y después los capítulos, ¿no? Cómo las personas más influyentes, reyes, príncipes, emperadores, gente de la realeza, inclusive gente supuestamente muy inteligente y hasta científicos, caían en el mito del rey Midas, ¿no? De poder convertir el plomo en oro o cualquier cosa que, como el mito del rey Midas contaba, pues el rey Midas todo lo que tocaba se volvía oro. Y hubo gente, sobre todo estos alquimistas, algunos alquimistas muy vivarachos, que avisados de la estupidez de sus propios monarcas, pues se encargaban de convencerlos de que tenían el, el elixir de la eterna juventud, la piedra filosofal y la capacidad de transmutar cualquier cosa en oro. Y les pegaban las estafas del siglo. Maravilla. En fin, cuenta una cantidad de historias increíbles. Si alguna vez ustedes en alguno de esos canales de History han visto un programa que se llamaba Derrochadores Ancestrales, donde mostraban la cantidad inconmensurable, infinita, increíble, inimaginable de dinero que la gente poderosa llega a derrochar desde los emperadores, desde los Calígulas hasta gente tan respetable como J.P. Morgan, por ejemplo, ¿no? Pues a ver, casi nada lo que era Morgan en términos de la economía, de las finanzas, etcétera, y de la importancia que tuvo en el desarrollo de los Estados Unidos, pero era frente a lo que eran sus hábitos de coleccionismo, era totalmente estúpido. Y se gastó fortunas inimaginables coleccionando una cantidad de cosas increíblemente locas. Otro capítulo trata sobre todos esos protocolos extravagantes y costosísimos de los reyes, ¿no? Había reinas que tenían entre 20 y 30 personas de su séquito, mujeres de su séquito, únicamente para vestirlas y desvestirlas. Hay recuentos del protocolo que se tenía que seguir para desvestir al rey, quién le tenía que limpiar el culo cuántas personas tenían que asistir para retirarle el gorro, las calzas o las medias. Oh, Dios.
En fin. Eh, Luego trata de cómo la gente busca de alguna manera demostrar que tiene un árbol, que pertenece a un árbol genealógico de gente ilustre, ¿no? Uy, no, qué maravilla, ¿no? Que es que allá en mi familia, en mis ancestros, por allá había un obispo soltero. Uy, no, qué berraquera, buenísimo. En fin. La burocracia, ¿no? Es otro tema de la estupidez, ¿no? De cómo en función de la burocracia y del poder de los burócratas, ¿no? Se genera el papeleo y la tramitología que nos vuelve locos a todos, y no solo en Colombia, en todas partes. La injusta justicia, sí, también muestran cómo la justicia manejada por estúpidos termina convirtiéndose en exactamente lo contrario. La Iglesia Católica y su eterna inquina contra la ciencia, ¿no? ¿No? Todas las historias de gente terca que no quiere aceptar que las cosas son como son y no como dicen los que han manipulado la mente humana durante tantos siglos. Los mitos, cantidad de mitos sobre los cuales todavía la gente alimenta su codicia y se autoengaña creyendo cosas estúpidas. El amor romántico, como hablábamos alguna vez hablando de los problemas de pareja, ¿no? Cuando se aplica el romanticismo a la vida de pareja, la gente empieza a inventarse una cantidad de historias que después terminan envolviéndolos y siendo falsas se convierten en su realidad. El macartismo, ¿se acuerdan? Solo en Estados Unidos se perseguía a gente inocente en nombre de las ideas de McCarthy, sino en todo el mundo, ¿no? La represión, esas cosas terribles. La ideología que uniforma el pensamiento y elimina el criterio personal. Acuérdense, la democracia epistemológica es inaceptable. ¿Cómo así que todos tenemos que pensar y creer en lo que creen todos los demás porque tenemos que ser uniformes? Qué horror, qué horror. Cada vez la gente se parece más unos a otros. Siguiente. Muy bien. ¿Por qué actuamos así? Hay factores externos como la manipulación, la represión, el engaño, lo que veíamos en el charla sobre el experimento Milgram, las opiniones de todos nuestros colegas al respecto. Pero ojo, decía León Tolstoy, hay que valorar la opinión de los estúpidos porque son mayoría. Hay que tener mucho cuidado. Entonces sí, hay cosas en la sociedad y en la cultura que podemos incluir dentro de fenómenos de manipulación, represión, engaño, y inclusive hoy en día lo que muchos están planteando acerca de la manipulación a través de los algoritmos. Pero tiene que haber cosas dentro de nosotros que ayudan a eso. Siguiente. Eh, según Cipolla, nada que ver. La inteligencia no tiene nada que ver. Hay gente muy inteligente, pero que se comporta estúpidamente a veces. Todos nos comportamos estúpidamente y hemos tenido instantes de estupidez. La ignorancia sí, indudablemente, pero una ignorancia sostenida, porque la ignorancia, que uno es consciente de que es ignorante, es motivadora para buscar la verdad. El facilismo y la comodidad, en cambio, impiden que salgamos de la ignorancia. Si yo me conformo con 15 minutos de información sobre un tema y no profundizo ni cuestiono y me creo que ya me lo sé todo, eso es facilismo, eso es comodidad, eso lleva a la superficialidad y a ser más y más y más manipulables.
Normalmente, y en esto los algoritmos de las redes tienen mucho que ver. Estamos cayendo en, en, en una serie de realidades virtuales diseñadas para ofrecernos estimulación y dopamina y placer instantáneo en términos cada vez más cortos. 3 minutos, los 15 segundos, los 6 segundos. La pereza. Claro, porque es que estudiar, analizar, investigar, eso da pereza. Qué pereza. El miedo. Claro, la incertidumbre que produce el esfumato, la incertidumbre, el temor de no encontrar y de no poder avanzar, nos puede llevar a aceptar la mediocridad. En vez de vivir esa insoportable edad del ser de que hablaba Kundera, ¿cierto? No, nos acostumbramos a ser leves y a ser superficiales, porque eso es una fuente de falsa seguridad. Ya no da miedo tratar de averiguar qué sucede porque ya alguien me contó qué sucede y entonces yo ya sé. La distracción, sí, entre más distraídos andamos, más fácilmente nos manipulan. La reactividad, por supuesto. Somos muy reactivos y nos están enseñando a ser reactivos. En 6 segundos ya tienes que haberte enganchado. Si no, el tema no sirvió. Cambia. Spotify es un mago en eso. La incoherencia que hablábamos hace un rato de inversión de valores, el pensamiento en grupo y las adicciones, la adicción a la dopamina, ¿no? Que estimulan los sistemas eh, de páginas de redes sociales y también la nueva música, ¿no? Sigamos. Todo esto es asuntos sobre los cuales habría que discutir y los dejo para discusión. Especificando un poquito más, tenemos en términos externos lo que sabemos ya del experimento Miller, pero hay elementos en la cultura actual y en los cambios culturales que se están dando, no solo desde el punto de vista del wokismo, sino desde el punto de vista también de otros aspectos de la vida cultural que están cambiando. El gregarismo, el efecto de norma, por supuesto, la imitación y la moda, la vulgarización de los temas de actualidad. Alguna vez yo decía que uno de los grandes problemas de la psicología era que es un tema que tiende a vulgarizarse. Todo el mundo habla de psicología porque es que es un tema de revistas de peluquería, o sea, es un tema que ya te sientes una persona impulsiva. ¿Has sabido leer a tu pareja? ¿Tienes tendencias a la depresión? Y en 2 páginas te dejan completamente enterado y peinado. Entonces ya peinado y enterado sale una persona a dar opiniones al respecto. La educación, por supuesto, las redes sociales y los entornos familiares que facilitan que estas cosas estén sucediendo. No sin razón, muchos países en este momento están reaccionando y prohibiendo las redes sociales antes de los 16 años. Consecuencias. Perjudica al que lo realiza, perjudica a otros. Tiende a volverse normal y habitual porque se repite. Entre más conductas estúpidas se ejecuta una persona, más estúpida se vuelve porque se vuelve más tolerante a su propia estupidez. Justifica y nivela la estupidez propia y ajena. Cada vez que uno hace algo estúpido está justificando y se está nivelando. Y se vuelve aceptable. Ojo, fuerte. Ah, es que así somos. Los colombianos somos así. Los mexicanos somos así. Los argentinos, no, eso sí somos así. A ver, fomenta el sesgo de confirmación que ya sabemos. Aleja a los individuos de la realidad, claro.
Vivimos en una realidad virtual en donde actuamos sin cuerpo, solo a nivel de mente. Se me paró la transmisión. ¿Será que es Parece, problema de sí, Gustavo o problema mío? de conexión, no sabemos de quién, de cuál de los dos. Entonces yo ya sé que no es mío. Yo tampoco. Sí, Sí. estábamos justamente, no sabemos si es Gustavito O Edgar. o Edgar, no sabemos, pero veo ahí la conexión del doctor Edgar, sí. Sí, 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 no es por este lado, es Gustavito Gustavo, que, bueno, vamos a continuar grabando mientras se reconecta Gustavito. Parece que hay un bajón, se desconectó. Ya, ahí lo tenemos nuevamente, ahí lo ok. tenemos nuevamente. Ok. Ya ¿En dónde se fue? hace 20 segundos. Estaba terminando Aleja, los individuos de la realidad, e ibas a empezar Impide el Ya, diálogo. listo. Perfectamente, gracias. Perfecto. ¿Están viendo la pantalla? Sí, está Sí, bien. yo sí. Sí. Ok. Ok, La, terminemos este punto. la Tiende a presentación. uniformar y determinar los gustos, aficiones, creencias y opiniones, criterios, perdón ahí la repetición, y gustos de la gente. Esto está sucediendo mucho en términos en los escenarios de arte, del cine y de la música fundamentalmente. Hay una tendencia a la homogenización, a eliminar las variaciones y los cambios y la diversidad musical. Cada vez la música que se difunde y que se mantiene a través de sistemas, Spotify, etcétera, es más uniforme, con lo cual se impide, pues se estimula, ¿no? La superficialidad. Llega un momento en que todo es igual, por tanto nada es mejor. Entonces, ¿en qué queda la capacidad de evaluar la calidad de un producto? Cuando todos los productos son iguales, pues todos son iguales, entonces no hay diferencias. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Beethoven y, no sé, ¿cómo es que se llama? Bad Bunny. Mm. Que gana Beethoven más, era sordo, Bad Bunny. gana más Beethoven, que gana más Bad Bunny que Beethoven. Y gana más Bad Bunny que Beethoven. Sí, esa es La la diferencia. realidad. Muy bien. Mm. Por último, tenemos entonces algunos ejemplos en la vida, ¿no? Tenemos la música, el arte, la educación, las relaciones, la economía, la política, el medio ambiente, entre otras. Siguiente. Con esto ya vamos a terminar. La música es un producto neuroquímico. La homogenización del espectro sonoro, el empobrecimiento de la lírica, o sea, fíjate en las letras de esas canciones, qué cosa tan triste y tan pobre. La muerte de la melodía. Ya no hay melodía, solo hay un ritmo y un estribillo repetido. Están generando una involución cognitiva programada para uniformar el gusto musical mundial. Ese es el tema. Y esto tiene sus demostraciones. En la Universidad de Viena hizo un estudio de más de 500.000 canciones de estas nuevas y encontró efectivamente eso. Efectivamente.
La industria lo que ofrece es garantía de retorno y cero riesgo, erosión del pensamiento crítico. El criterio y la diversidad inherente al arte y a la música se cambian por la uniformidad de los sonidos. ¿En qué queda la capacidad de elegir si todo es igual? El empobrecimiento del producto masivo, eso es lo que se produce. Se está produciendo música en masa y hoy en día con ayuda de algoritmos que es absolutamente repetitiva y sigue la regla de los 6 segundos. En 6 segundos ya tienes que estar enganchado en el tema, si no, no sirve. O sea que ya no existe ni debe existir más la introducción y mucho menos el desarrollo de un tema musical, que eran una parte de la estructura de la melodía, de la canción en sí misma. No, no, ya no hay tiempo. A los 15 segundos ya tiene que estar establecido el estribillo y de ahí para adelante simplemente se convierte en ruido de fondo, como la música de hotel, como la música globalizada, hecha por algoritmos. Es una nueva cultura digital y un producto masivo. Este es un problema, porque ese pop algorítmico, ese tipo de sonido bastante fuerte, bastante intenso, que produce reacción emocional, reacción límbica inmediata, enseña la impaciencia. 3 minutos y ya, la siguiente. Una sinfonía de Beethoven. Imagínate, en 15 segundos. De modo que después de eliminado la introducción y el desarrollo, lo que queda es ese estribillo que no inspira, sino solo entretiene. Es música de consumo, simple, ruidosa y plana. Un loop infinito. Es eso. ¿En qué queda entonces el valor de la composición? ¿En qué queda el valor de la interpretación? La corrección robótica hace totalmente innecesario que el cantante sepa de cantar. Bad Bunny no canta. Él mismo lo ha dicho, que él no canta. No, pues que no tiene voz ni capacidad para cantar. Es un mago ahí de los efectos, pero cantar, sí, tal vez Pavarotti cantaba. De modo que esto responde a la pregunta. La música pop, la música moderna, se ha vuelto un producto neuroquímico. Se han disminuido, según el estudio de la Universidad de Viena, en un 40% las variaciones tonales. Ya lo que era una estructura de 4 o 5 partes típicas de una sonata, un cuarteto, de una sinfonía o de una melodía, se ha convertido en una estructura de 4 acordes repetidos. ¿Qué es esto? Ya no hay talento, solo hay una repetición. Y como les decía, el efecto de mera exposición que se llama, que es el de repetir y repetir un tema hasta que la gente se le vuelve familiar y cree que es muy bueno, pues se aplica en ese tipo de música uniformada porque de tanto repetir el mismo tipo de acorde y el mismo tipo de ritmo, pues la gente sin darse cuenta llega a creer que eso es eso y nada más. Siguiente. El artista te da lo que no sabías que necesitabas, pero la industria te da lo que vas a comprar. Y hay gente que paga millones por ese video. El arte conceptual te da derecho a exponer cualquier cosa, como eso. Ese es un elemento de arte conceptual en un museo famoso. Siguiente. Miren que hay el mismo fenómeno de superficialidad y pereza. En la academia,
Si la educación es educación, bien, pero si es negocio o si es adoctrinamiento, si es solo educación para empleo, ¿cuál es el papel del docente? ¿Es enseñar o simplemente conservar su propio empleo? Hay una gran inversión en el tema, ¿no? Será un tema de discusión. Se los dejo ahí. Siguiente. Los animales no siguen al más tonto de la manada, pero los humanos sí. De hecho, los elegimos como gobernantes. Por eso hablamos de estupidez humana, ¿no? Porque creo que los animales son estúpidos. Dale. Sin comentarios. ¿Qué estamos haciendo? Debería preguntar. Siguiente. Entre otros, les sugiero para su pensamiento, para su cuestionamiento personal, las relaciones interpersonales, ¿en qué medida se afectan por la estupidez de las partes? Cuando la gente trata de defender su propio ego y niega la relación, pone por encima todo y deteriora el resultado. La salud, el liderazgo y desarrollo empresarial. Cuando está en manos de estúpidos, el liderazgo es un veneno. La sostenibilidad de los sistemas y estructuras de poder. Para la muestra un botón de este país, lo que está ocurriendo. ¿Qué sostenibilidad tiene un país en manos de un estúpido? La gobernanza, imposible. La paz, la economía y las relaciones geopolíticas. Y 3 puntos suspensivos, añádanle lo que quieran. En el curso de la semana les voy a mandar una serie de preguntas para alimentar la discusión de la próxima reunión, porque lamentablemente me tomé tanto tiempo que se nos acabó. Piensen, la estupidez no tiene fronteras, indudablemente, eso no tiene que ver nada con razas ni países, pero al estúpido sí hay que ponerle límites. Gracias.